Buenos días, mi nombre es Nadia del Rosario Stomacario. El tema a tratar hoy es capítulo 2 de las deducciones, sección 1 de las deducciones en general, artículos del 25 al 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el título 2, capítulo 2, específicamente en su sección 1, podemos ver en la citada ley no se define el término de las deducciones, por lo que se tiene que recurrir a otro tipo de fuente de información. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, al hablar de las deducciones estamos refiriendo a los conceptos del legislador. Considera que interviene en un detímetro de riqueza de los ingresos obtenidos por el contribuyente. De ahí su importancia, ya que son fundamentales para calcular el impuesto respectivo o, en su caso, una pérdida fiscal. Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: las devoluciones no se recibió o los descuentos bonificados que se hagan en el ejercicio, el costo de lo vendido, los gastos netos de descuento y bonificaciones o devoluciones, las inversiones, los créditos incobrables y las pérdidas por fracaso, fuerza mayor o por enajenación de bienes. Este caso se considera como la fecha de adquisición de acciones para efecto de que se considera los conceptos y se suman o se restan en los términos de las fracciones ya dichas. Artículo 26. Las autoridades fiscales autorizan la enajenación de las acciones del costo fiscal en los casos de restauración de sociedades constituidas en México pertenecientes al mismo grupo, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: el costo promedio de las acciones respecto a las cuales se formulen la solicitud que se determine, las acciones que reciba el solicitante por acciones que enajenan pertenezcan a la propiedad directa del adquiriente, tratándose de las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad. Artículo 27. Las deducciones están autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, a la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos descentralizados que contribuyen conforme al título 3 de la presente ley. Artículo 28. Para efectos de este título no serán deducibles los pagos por impuestos sobre la renta o cargo del propio contribuyente a terceros, ni las contribuciones en la parte subsidia que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social a cargo de los patrones. Artículo 29. Los factores se compararán al final de cada ejercicio con el factor utilizado en el propio ejercicio o en los ejercicios anteriores que correspondan a la obra o a la prestación de servicio de que se trate. Si la comparación resulta que el factor deducido que corresponda al final del ejercicio de que se trate es menor en cualquiera de los anteriores.
El contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias, utilizando este factor de deducción menor. Artículo 30. Para efectuar esta comparación, los contribuyentes actualizarán las erogaciones estimadas y las realizadas en cada ejercicio, desde el último mes del ejercicio en el que se dedujeron, según sea el caso, y hasta el último mes en la primera mitad del ejercicio. Sección 2 de las inversiones. Artículo 31 al 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 31. Cuando los bienes se adquieran con motivo de función o escisión de la sociedad, se considerará como fecha de adquisición la que correspondió a la sociedad fusionada o ascendiente. En este caso, el porciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse sin exceder el máximo autorizado. Artículo 32. Gastos diferidos son como los activos intangibles representados por los bienes o los derechos que permitan reducir los costos de las operaciones, mejorar la calidad y la aceptación de un producto, inferior a la duración de la actividad del personal moral. También se consideran los gastos diferidos como activos intangibles, que permiten las explotaciones de bienes de dominio público o las prestaciones de un servicio público. Artículo 33. Los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en el periodo preoperativo son los siguientes: 5% para cargos diferidos, 10% para las erogaciones realizadas en los periodos, 15% para las regalías para la asistencia técnica, así como para los otros gastos diferidos y la excepción de los señalados en la fracción del presente artículo. Artículo 34. Los porcientos máximos, tratándose de activos fijos por tipos de bien, son los siguientes: el 10% para los inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, 3% para las bombas de suministro y el 5% para las vías férreas, 6% para los ferrocarriles, locomotoras, armones y autoarmones. Artículo 35. La maquinaria y equipo distinto de lo señalado en el artículo anterior se aplicará de acuerdo a la actividad en que sean utilizados los porcientos siguientes: el 5% en la generación, conducción y transformación y distribución de la electricidad, 6% en la producción del metal obtenido en el primer proceso. Artículo 36. Las erogaciones estimadas se determinarán por cada obra o por cada inmueble del que difieren los ingresos de la prestación de servicios o que se refieren a este artículo, multiplicando los ingresos acumulables en cada ejercicio que deriven de la obra o de la prestación del servicio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la suma de los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la obra o de la prestación de servicio de que se trate. Artículo 37. Cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por un caso o una fuerza mayor o dejen de ser útiles
El monto pendiente por deducir los dichos activos se aplicará considerando los primeros activos que se dedujeron en los primeros cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de la naturaleza análoga los que perdió, o bien para redimir los pasivos por la adquisición de dichos bienes. La cantidad reinvertida que obtenga de la recuperación solo podrá deducirse mediante la aplicación del porciento autorizado por esta ley. Artículo 38. Para efectos de esta ley se consideran las inversiones de los activos fijos, los gastos y los cargos diferidos en las erogaciones realizadas en los periodos preoperativos, cuyo concepto se señala a continuación. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que se utilizan para los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten el uso del servicio y por el transcurso del tiempo. Sección 3. Del costo de lo vendido. Artículos 39 al 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 39. Tratándose de los contribuyentes se dediquen a la explotación de yacimientos de mineral, estos podrán optar por reducir las erogaciones realizadas en el periodo preoperativos en el ejercicio que de la misma se realicen. Dicha opción deberá ejercerse para todos los gastos preoperativos que correspondan a cada yacimiento en el ejercicio que se trate. Artículo 40. Los porcientos máximos autorizados tratándose de los activos fijos por cada bien son los siguientes: 10% para los inmuebles declarados, el 2.5% en los demás casos, el 3% para bombas y el 5% para las vías. Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular los ingresos del ejercicio, la parte del precio exigible durante el mismo deberá deducir el costo de lo vendido. Artículo 41. Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción 1 de este artículo, se deberá llevar a cabo por cada tipo de mercancías de manera individual sin que se pueda llevar en forma monetaria. Tratándose de los contribuyentes que se opten por emplear los métodos detallistas, deberán valuar sus inventarios al precio de venta, disminuyendo con el margen de la utilidad bruta que tenga el ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. Artículo 42. Cuando los contribuyentes enajenen las mercancías por partes relacionadas en los términos del artículo 179 de esta ley, se utilizarán cualquiera de los métodos que se refieren a las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 180 de la misma. Los contribuyentes que están obligados a presentar el dictamen de estados financieros para efectos fiscales o hubiesen optado por hacerlo en términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, o hayan estado obligados a presentar información sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32H citado en el Código. Deberán informar en el dictamen o declarar respectivamente según se trate. Artículo 43. Cuando los contribuyentes, con el motivo de prestaciones de servicios,
proporcionen bienes en los términos establecidos en el artículo 17 según el párrafo. El Código Fiscal de la Federación solo se podrá deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación de servicios valuados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 41 de esta ley.